El Papa Juan Pablo II fue una de las figuras más destacadas e influyentes de la historia moderna, tanto en el ámbito religioso como en el político. Su pontificado, que comenzó en 1978 y se extendió hasta su fallecimiento en 2005, lo convirtió en uno de los papas más queridos y respetados. Su carisma, profunda espiritualidad y firme compromiso con los valores cristianos lo llevaron a ser visto como un líder cercano a Dios y a la humanidad. Fue Lembrissin el primer papa no italiano en más de 400 años, lo que marcó un hito en la historia de la Iglesia católica. A lo largo de su papado, Juan Pablo II desempeñó un papel crucial en la promoción de la paz, los derechos humanos y la justicia social, interviniendo en conflictos internacionales y apoyando a los oprimidos. Su influencia trascendió las fronteras del Vaticano, convirtiéndolo en una de las figuras más importantes del siglo XX. Además de su impacto en el ámbito político, Juan Pablo II fue un pastor incansable, recorriendo más de 100 países para llevar el mensaje del Evangelio, la fe y la esperanza a millones de personas. Su vida fue un reflejo de su devoción a Dios y su compromiso con la humanidad, haciendo de su legado uno de los más poderosos en la historia de la Iglesia. Karol Józef Wojtyła, quien más tarde sería conocido como el Papa Juan Pablo II, nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, Polonia. Su infancia estuvo marcada por la pérdida de seres queridos, comenzando con la muerte de su madre cuando tenía solo 9 años, seguida por la muerte de su hermano mayor. Estas tragedias personales no lo alejaron de la fe, sino que sembraron en él un profundo sentido espiritual que guiaría toda su vida. Desde muy joven, mostró interés tanto en la vida académica como en la religión, desarrollando una gran pasión por las artes, particularmente el teatro y la poesía, antes de decidirse a seguir el camino del sacerdocio. En 1938, Karol ingresó en la Universidad Jagiellonica de Cracovia para estudiar filología y artes, pero la Segunda Guerra Mundial interrumpió su educación formal cuando los nazis cerraron la universidad. Durante este tiempo, trabajó en una cantera y una fábrica para evitar ser deportado a un campo de concentración. A pesar de las dificultades, fue en medio de estos años turbulentos cuando Karol Wojtyła comenzó a sentir un fuerte llamado al sacerdocio. En 1942, ingresó al seminario clandestino dirigido por el arzobispo de Cracovia, tomando un camino de fe en un momento de gran peligro para los cristianos en la Polonia ocupada. A pesar de los desafíos de la guerra, completó su formación religiosa y fue ordenado sacerdote en 1946. Posteriormente, continuó sus estudios en Roma, donde obtuvo un doctorado en teología. A su regreso a Polonia, se dedicó al servicio pastoral y a la enseñanza, ganándose el respeto de la comunidad religiosa y de sus colegas. El ascenso de Karol Wojtyła en la jerarquía eclesiástica fue rápido debido a su intelecto y carisma. Fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia en 1958 y arzobispo en 1964, roles en los que destacó por su liderazgo espiritual y su defensa de los derechos humanos bajo el régimen comunista. Durante su tiempo como obispo y arzobispo, Karol jugó un papel clave en el Concilio Vaticano II, un hito en la renovación y modernización de la Iglesia católica. Estas experiencias fortalecieron su carácter, preparándolo para su futuro como el Papa Juan Pablo II, donde guiaría a la Iglesia a través de tiempos de gran cambio político y social. El ascenso de Karol Wojtyła al papado en 1978, bajo el nombre de Juan Pablo II, marcó el inicio de uno de los pontificados más influyentes y extensos de la historia moderna. Fue ya el primer papa no italiano
en más de 400 años, un hecho que por sí solo simbolizaba un cambio significativo en la Iglesia católica. Juan Pablo II asumió el cargo en un momento de grandes desafíos para el mundo y para la Iglesia. Bajo su liderazgo, se convirtió en un faro de esperanza, paz y unidad en tiempos de incertidumbre, dirigiendo no solo a los católicos, sino influyendo en el curso de la política global y en la vida espiritual de millones. Una de las características más sobresalientes del papado de Juan Pablo II fue su compromiso con la evangelización y su deseo de acercar la fe cristiana a todos los rincones del planeta. A lo largo de su pontificado, realizó más de 100 viajes internacionales, lo que lo convirtió en el papa más viajero de la historia. Viajó a lugares que ningún papa había visitado antes, incluyendo países comunistas, naciones predominantemente musulmanas y territorios en conflicto. En cada visita, su mensaje era claro: promover la paz, la justicia y los derechos humanos. Sus discursos y gestos transmitían una profunda compasión hacia los más oprimidos y sufrientes, resonando especialmente en regiones afectadas por la pobreza y la guerra. Juan Pablo II no solo fue un líder religioso, sino también un defensor incansable de los derechos humanos y la dignidad de cada persona. Su papado coincidió con momentos decisivos en la historia política mundial, como la Guerra Fría y la caída del comunismo en Europa del Este. Su papel en estos eventos, particularmente en su Polonia natal, fue crucial. Aunque no era un político en el sentido tradicional, sus palabras y acciones inspiraron a millones, alentando movimientos de resistencia pacífica contra los regímenes autoritarios, particularmente en Polonia, donde apoyó al sindicato Solidaridad y alentó al pueblo polaco a luchar por su libertad. El apoyo abierto de Juan Pablo II a Solidaridad y su crítica a los regímenes comunistas marcaron un cambio radical en la relación entre la Iglesia católica y los gobiernos comunistas. Durante su visita a Polonia, en 1979, sus sermones no solo reforzaron la fe de los polacos, sino que también avivaron el espíritu de resistencia contra la opresión. Aunque sus críticas a los gobiernos comunistas lo convirtieron en un objetivo político, Juan Pablo II no se dejó intimidar. Su firmeza y su mensaje de esperanza y resistencia pacífica inspiraron a muchas personas que vivían bajo regímenes totalitarios en Europa del Este. Más allá de su influencia política, Juan Pablo II fue también un promotor ferviente del diálogo interreligioso. Durante su papado, trabajó para mejorar las relaciones entre el cristianismo y otras religiones, especialmente el judaísmo y el islam. Fue el primer papa en visitar una sinagoga y en rezar en la mezquita de los omeyas en Siria, gestos simbólicos que subrayaban su compromiso con la reconciliación entre diferentes comunidades religiosas. Además, fue un firme defensor de la causa ecuménica, buscando la unidad entre las distintas ramas del cristianismo, y abogó por un entendimiento más profundo entre los fieles de diferentes creencias. Sin embargo, el liderazgo de Juan Pablo II también estuvo marcado por su postura firme y conservadora en temas doctrinales. Se mantuvo fiel a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia en temas como el aborto, la contracepción, el matrimonio y la moral sexual, lo que le valió tanto elogios como críticas. Aunque fue visto como un papa progresista en cuanto a su apertura al mundo, mantuvo una postura conservadora en cuestiones de moralidad, insistiendo en que la Iglesia debía mantenerse firme en sus valores en medio de un mundo cambiante. El compromiso de Juan Pablo II con la paz mundial fue incuestionable. A menudo intervino en conflictos internacionales, haciendo llamados a la paz y ofreciendo la mediación de la Iglesia en diversas crisis globales. Abogó por el fin de las guerras y las violencias, y en repetidas ocasiones se reunió con líderes mundiales para promover el diálogo
y la resolución pacífica de los conflictos. Su llamado constante a la solidaridad y la justicia social resonaba tanto en foros internacionales como en sus misas multitudinarias. A medida que avanzaba su pontificado, Juan Pablo II se convirtió en una figura cada vez más querida y respetada en todo el mundo, tanto por católicos como por personas de otras creencias. Era un símbolo de unidad y paz en un mundo marcado por divisiones y conflictos. Su carisma, su sencillez y su cercanía con la gente le ganaron el aprecio de millones. No obstante, sus últimos años también estuvieron marcados por el deterioro de su salud, lo que lo convirtió en un testimonio viviente del sufrimiento y la perseverancia en la fe. A lo largo de su vida, Juan Pablo II no solo predicó el mensaje de Cristo, sino que lo vivió en su propia carne, enfrentando el dolor, la enfermedad y las dificultades con una fe inquebrantable. Enfrentó numerosos intentos de asesinato, enfermedades graves y el deterioro de su salud con una valentía que inspiró a muchos. Su muerte, en 2005, marcó el fin de una era, pero su legado sigue vivo a través de sus escritos, sus enseñanzas y el impacto duradero que dejó en la Iglesia católica y en el mundo. Su papel como líder espiritual global trascendió fronteras religiosas y políticas, convirtiéndose en un defensor incansable de la paz, los derechos humanos y la dignidad de cada persona. A lo largo de su papado, Juan Pablo II dejó un legado imborrable de compasión, justicia y fe, que continúa inspirando a millones en todo el mundo. A lo largo de su pontificado, Juan Pablo II mostró una fortaleza física notable, viajando incansablemente por el mundo y cumpliendo con sus deberes como líder espiritual, a pesar de las múltiples amenazas y desafíos que enfrentó. Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse de manera evidente a partir de la década de 1990, y su lucha contra diversas enfermedades se convirtió en un aspecto central de sus últimos años. Este periodo no solo mostró su vulnerabilidad humana, sino también su capacidad para enfrentar el sufrimiento con dignidad, persistencia y fe. El primer signo serio de su declive físico ocurrió en 1992, cuando le fue extirpado un tumor intestinal. Aunque la operación fue exitosa, marcó un punto de inflexión en su estado de salud. A partir de entonces, su cuerpo comenzó a mostrar señales de envejecimiento acelerado. En 1993, sufrió una luxación en el hombro tras una caída, y al año siguiente, una fractura de fémur lo obligó a someterse a otra intervención quirúrgica. Estos incidentes, aunque aparentemente menores, fueron señales claras de que su resistencia física estaba disminuyendo. A pesar de estos problemas de salud, Juan Pablo II continuó cumpliendo con sus funciones papales, viajando y haciendo apariciones públicas. No obstante, en 1996 fue sometido a una cirugía de apendicitis, lo que añadió otra complicación a su ya frágil estado. Cada vez que el Papa reaparecía en público, sus movimientos eran más lentos y su aspecto más débil, lo que preocupaba tanto a los fieles como a los funcionarios del Vaticano. El declive de su salud llegó a un punto crítico cuando en 2001 se hizo público que el Papa padecía la enfermedad de Parkinson. Este trastorno neurológico, que se caracteriza por la rigidez muscular y los temblores, afectó gravemente su capacidad para moverse y hablar con fluidez. Durante sus últimas apariciones públicas, Juan Pablo II luchaba visiblemente para cumplir con tareas simples, como pronunciar bendiciones o hacer gestos de saludo. Sin embargo, su voluntad de continuar trabajando a pesar de estas dificultades impresionaba a muchos y reforzaba su imagen de líder incansable,
dispuesto a llevar su cruz hasta el final. La enfermedad de Parkinson, que hasta ese momento había sido un rumor no confirmado, se convirtió en un factor determinante en los últimos años de su vida. A pesar de sus limitaciones físicas, Juan Pablo II se negó a delegar completamente sus responsabilidades y continuó apareciendo en actos públicos, a menudo utilizando gestos simples o delegando la lectura de sus discursos a sus colaboradores más cercanos. Su debilitamiento físico, aunque evidente, no disminuyó el impacto de su liderazgo moral y espiritual. Los últimos días de Juan Pablo II fueron especialmente difíciles tanto para él como para la comunidad católica mundial. A principios de 2005, una gripe aparentemente menor desencadenó una serie de complicaciones graves, incluyendo una inflamación aguda en la garganta que le dificultaba la respiración. Fue hospitalizado en el Policlinico Gemelli de Roma, donde los médicos intentaron estabilizar su condición. Sin embargo, su salud continuó deteriorándose rápidamente. La trágica progresión de su enfermedad incluyó una traqueotomía, un procedimiento que le permitió respirar mejor, pero que también lo dejó sin la capacidad de hablar. La imposibilidad de comunicarse verbalmente fue un golpe devastador para un hombre que había pasado toda su vida transmitiendo mensajes de fe y esperanza a millones de personas. Sin embargo, incluso en este estado debilitado, Juan Pablo II continuó mostrando una impresionante serenidad. En lugar de retirarse completamente de la vida pública, hizo esfuerzos por aparecer en la ventana de su hospital para saludar a los fieles que se reunían para rezar por él. La imagen del Papa, incapaz de hablar pero todavía levantando la mano para bendecir a sus seguidores, fue un poderoso recordatorio de su compromiso inquebrantable con su vocación. El Domingo de Ramos de 2005, una de sus últimas apariciones públicas, fue un momento especialmente conmovedor. Desde la ventana de su apartamento en el Vaticano, se le vio agitando una rama de olivo ante los peregrinos que se habían reunido para celebrar la festividad. Esta imagen, que muchos interpretaron como un gesto de despedida, dejó una huella imborrable en los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Para muchos, fue una demostración final de su valentía y su compromiso con el mensaje de paz y reconciliación que había predicado durante todo su pontificado. A pesar de los esfuerzos médicos, la salud del Papa Juan Pablo II continuó deteriorándose durante los días siguientes. Su condición se agravó cuando desarrolló una infección urinaria que pronto condujo a una septicemia, una condición potencialmente mortal en la que el cuerpo reacciona de manera descontrolada ante una infección. A partir de ese momento, su muerte parecía inevitable. Aunque los médicos intentaron estabilizarlo con antibióticos y otros tratamientos, el cuerpo del Papa ya no respondía a las intervenciones. Durante sus últimas horas, rodeado de sus colaboradores más cercanos, el Papa Juan Pablo II demostró una profunda paz interior. Según los informes, sus últimas palabras fueron: «Déjenme ir a la casa del Padre», una declaración que muchos interpretaron como un testimonio de su fe en la vida eterna y su aceptación serena de la muerte. Murió el 2 de abril de 2005, a las 21:37 horas, rodeado de un silencio reverente tanto en su habitación como en la plaza de San Pedro, donde miles de fieles se habían congregado para orar por él. La muerte de Juan Pablo II no solo marcó el final de uno de los papados más largos y significativos de la historia moderna, sino que también fue un recordatorio del poder de la fe y la esperanza en medio del sufrimiento. Para millones de personas en todo el mundo, su vida y su muerte
fueron una lección viviente de cómo enfrentar las pruebas más difíciles con dignidad, coraje y una confianza inquebrantable en Dios. El legado de Juan Pablo II es vasto y profundo, abarcando tanto su rol como líder de la Iglesia Católica como su influencia en la política mundial y su impacto en la vida de millones de personas. A lo largo de su pontificado, el Papa no solo fue una figura espiritual, sino también un defensor ferviente de los derechos humanos y de la dignidad de cada persona, luchando contra la opresión, la injusticia y el sufrimiento en todo el mundo. Su mensaje de paz, justicia y reconciliación resonó más allá de los límites de la Iglesia Católica, influyendo en líderes políticos, movimientos sociales y personas de diversas creencias. Desde el inicio de su papado en 1978, Juan Pablo II mostró un firme compromiso con los valores de la dignidad humana y la justicia social. Uno de los ejemplos más notables de su impacto político fue su papel crucial en la caída del comunismo en Europa del Este, especialmente en su Polonia natal. A través de sus visitas a Polonia y su apoyo al movimiento Solidaridad, encabezado por Lech Wałęsa, el Papa influyó en la resistencia pacífica contra el régimen comunista. Su mensaje de que «no tengáis miedo» fue una fuente de inspiración para aquellos que luchaban por la libertad y la democracia, no solo en Polonia, sino en todo el bloque soviético. El Papa Juan Pablo II, con su influencia política, ayudó a fomentar un cambio significativo en la historia mundial, sin recurrir a la violencia, promoviendo el diálogo y la negociación. Su capacidad para unir a la gente en torno a valores comunes, como la libertad religiosa y la dignidad humana, lo convirtió en una figura clave en la transición pacífica de los países del este de Europa hacia la democracia. Su visita a Polonia en 1979 es recordada como un momento crucial que encendió la llama de la resistencia contra el comunismo y dio esperanza a millones de personas oprimidas. Sin embargo, su lucha por la justicia no se limitó a Europa del Este. Juan Pablo II fue un defensor incansable de los derechos humanos en todo el mundo, condenando las dictaduras, los regímenes opresores y las violaciones a los derechos fundamentales. Habló en contra de las dictaduras en América Latina, criticando abiertamente la represión y la violencia que se vivía en países como Chile, Argentina y El Salvador durante las décadas de 1970 y 1980. También alzó su voz contra el apartheid en Sudáfrica y apoyó el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. En cada una de estas situaciones, el Papa defendió los principios de justicia, paz y respeto por la vida humana. El enfoque de Juan Pablo II hacia los derechos humanos se centraba en la creencia fundamental de que cada persona es creada a imagen de Dios y, por lo tanto, tiene un valor y una dignidad inherentes que deben ser respetados. Esta visión teológica influyó en su postura sobre una variedad de temas sociales y políticos. Condenó el racismo, la discriminación, la pobreza extrema y cualquier forma de explotación humana. Su encíclica Sollicitudo Rei Socialis de 1987 reflejó su profundo compromiso con la justicia social y su preocupación por las desigualdades crecientes en el mundo. En este documento, instó a la comunidad internacional a trabajar por un desarrollo más justo y equitativo, donde los pobres y marginados no fueran olvidados. Además de su trabajo en el ámbito político, Juan Pablo II fue un ferviente defensor de la paz. A lo largo de su papado, hizo múltiples llamados al desarme nuclear y al fin de los conflictos bélicos, promoviendo el diálogo entre las naciones como el único camino hacia una paz duradera.
Su oposición a la guerra de Irak en 2003, por ejemplo, fue una de sus últimas grandes declaraciones públicas sobre la paz. Aunque sus palabras no pudieron detener el conflicto, su firme postura moral dejó una marca profunda en la conciencia internacional. El compromiso del Papa con la paz no era solo político, también era profundamente espiritual. En 1986, Juan Pablo II convocó el primer encuentro interreligioso de oración por la paz en Asís, Italia. Este evento reunió a líderes de diversas religiones del mundo, desde cristianos hasta musulmanes, judíos, hindúes y budistas, para orar juntos por la paz mundial. Este encuentro histórico subrayó su convicción de que la verdadera paz no puede lograrse sin un diálogo sincero entre personas de diferentes creencias y culturas. Su llamado a la convivencia pacífica y al respeto mutuo entre las religiones sigue siendo relevante en un mundo marcado por tensiones y conflictos interreligiosos. Además de su papel en la política y la promoción de la paz, el legado de Juan Pablo II también está marcado por su defensa de la vida y la dignidad humana, desde su concepción hasta su muerte natural. Fue un firme opositor del aborto y la eutanasia, temas que abordó en su encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, en 1995. En este documento, reafirmó la enseñanza de la Iglesia sobre la santidad de la vida y condenó las prácticas que, según él, amenazaban la vida humana. Su postura en estos temas fue a menudo controvertida, especialmente en una era en la que muchos países estaban liberalizando sus leyes sobre el aborto y la eutanasia. Sin embargo, Juan Pablo II nunca vaciló en defender lo que consideraba principios morales fundamentales, incluso cuando estas posturas lo enfrentaban a la opinión pública en algunos sectores. A lo largo de su vida, Juan Pablo II dejó claro que el sufrimiento humano, aunque doloroso, tiene un profundo significado espiritual. Su propio sufrimiento personal debido a su enfermedad de Parkinson y otras dolencias en sus últimos años fue una muestra viva de cómo enfrentar el dolor con dignidad y fe. Para él, el sufrimiento era una manera de unirse más profundamente al sacrificio de Cristo y un medio para participar en la redención del mundo. En su encíclica Salvifici Doloris, el sentido cristiano del sufrimiento humano, de 1984, reflexionó sobre el misterio del sufrimiento y su lugar en la vida cristiana, ofreciendo consuelo a quienes enfrentan enfermedades y dolores profundos. El legado de Juan Pablo II es, por tanto, un testimonio de su visión de una humanidad unida por la fe, la justicia y la paz. Su capacidad para trascender fronteras políticas, religiosas y culturales, y su lucha por los derechos de los oprimidos, lo convirtieron en una de las figuras más admiradas y respetadas del siglo XX. Aunque su papado estuvo marcado por desafíos y controversias, el impacto de su liderazgo sigue siendo profundamente influyente en la Iglesia Católica y en el mundo entero. Su enfoque en la dignidad humana, los derechos fundamentales y la paz mundial lo convirtió en un faro de esperanza para millones de personas en todo el mundo. En sus últimos años, la salud del Papa Juan Pablo II comenzó a deteriorarse notablemente, marcando el final de un papado que había estado lleno de energía y dinamismo. A medida que su cuerpo se debilitaba por la enfermedad de Parkinson y otras complicaciones de salud, el Papa continuó con su misión espiritual hasta sus últimos momentos, mostrando una fe inquebrantable y una fuerza de voluntad que inspiró a millones de personas en todo el mundo. La primera señal seria de declive en la salud de Juan Pablo II apareció en la década de 1990, cuando sufrió una serie de problemas físicos. En 1992,
Se le extirpó un tumor benigno en los intestinos, lo que marcó el inicio de una serie de intervenciones médicas. En 1993, sufrió una caída que le provocó una dislocación en el hombro, y al año siguiente una fractura en el fémur agravó aún más su movilidad. Estas caídas, aunque aparentemente menores, empezaron a afectar gravemente su capacidad para moverse y desempeñar sus funciones habituales. A lo largo de los años 90, se vio obligado a someterse a varias operaciones, incluyendo una apendicectomía en 1996 y una traqueotomía en 2005, lo que complicó aún más su capacidad para hablar y, por lo tanto, para comunicarse con los fieles. A pesar de estas crecientes dificultades, Juan Pablo II se negó a reducir su ritmo de trabajo y continuó viajando por el mundo, cumpliendo con sus responsabilidades como cabeza de la Iglesia Católica. Este compromiso inquebrantable con su deber hizo que muchos vieran en él una figura no solo espiritual, sino también profundamente humana, capaz de soportar el sufrimiento con gracia y dignidad. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, un trastorno neurológico degenerativo que afecta la movilidad y provoca temblores, fue revelado por el Vaticano en 2001, aunque los rumores sobre su condición ya circulaban desde hacía algunos años. Esta enfermedad, combinada con otros problemas de salud, comenzó a limitar severamente sus apariciones públicas. El Papa, que había sido una figura muy activa, ahora mostraba signos visibles de fatiga y dificultad para hablar. Sin embargo, su espíritu no se quebrantó y continuó liderando a la Iglesia Católica con su carisma habitual, aunque con una creciente dependencia de sus colaboradores más cercanos. A medida que se acercaba el año 2005, el Papa Juan Pablo II ya estaba notablemente frágil. En febrero de ese año, contrajo una infección respiratoria severa que lo llevó al Hospital Gemelli de Roma. A pesar del tratamiento, su salud siguió deteriorándose. Durante los últimos días de marzo, su situación se agravó debido a una infección del tracto urinario que se convirtió en sepsis, una infección grave que afecta a todo el cuerpo y que es a menudo fatal. El Papa regresó al Vaticano, donde pasó sus últimas horas rodeado de sus colaboradores más cercanos y en comunión con la fe que había guiado toda su vida. El 31 de marzo de 2005, mientras el Papa asistía a una misa en su capilla privada, sufrió un ataque de escalofríos y fiebre, lo que marcó el inicio del colapso final de su salud. Su cuerpo, debilitado por años de lucha contra múltiples enfermedades, ya no podía resistir. Aunque se tomaron medidas para estabilizarlo, incluyendo la administración de antibióticos, la situación era irreversible. En ese momento, los médicos decidieron suspender la mayoría de los tratamientos intensivos, permitiendo que el Papa pasara sus últimos momentos en paz. Durante sus últimas horas, a pesar de estar debilitado, el Papa pronunció algunas palabras que dejaron una profunda impresión en quienes lo rodeaban. Según los informes, en su lengua nativa, el polaco, Juan Pablo II murmuró con una voz débil: «Déjenme ir a la casa del Padre». Estas palabras, aunque simples, reflejaban su profunda fe y su aceptación del final de su vida terrenal. Fueron interpretadas como una afirmación de su esperanza en la vida eterna y su creencia en el encuentro con Dios después de la muerte. Esta declaración, aunque breve, conmovió profundamente a quienes estuvieron presentes en sus últimos momentos y resonó en millones de fieles en todo el mundo. El 2 de abril de 2005, a las 21:37 horas, el Papa Juan Pablo II falleció en su apartamento del Vaticano, rodeado de sus seres queridos y colaboradores más cercanos. Tenía 84 años
y había pasado 26 años como pontífice, uno de los papados más largos en la historia de la Iglesia católica. Su muerte fue recibida con una ola de tristeza y reflexión por parte de los católicos y no católicos por igual. En los días siguientes, millones de personas acudieron al Vaticano para presentar sus respetos, y el mundo entero entró en un periodo de luto por uno de los líderes espirituales más influyentes de la historia reciente. La muerte de Juan Pablo II no solo marcó el fin de una era en la Iglesia católica, sino que también dejó un legado de esperanza, fe y valentía frente a la adversidad. A lo largo de su vida, había predicado el mensaje de la dignidad humana y el valor de cada vida, incluso en los momentos de mayor sufrimiento. Sus últimos días, marcados por el dolor físico pero llenos de fe, fueron un testimonio de su creencia en el poder redentor del sacrificio y la esperanza en la vida eterna. El fallecimiento del Papa Juan Pablo II dejó una huella indeleble en la historia del cristianismo y en el mundo entero. Su liderazgo en la Iglesia católica, su postura firme frente a los desafíos morales y sociales, y su devoción incansable al servicio de Dios, lo convirtieron en una figura icónica, cuyo legado sigue vivo en la memoria de millones de personas. Pero además de su vida, fueron sus últimas palabras y mensajes los que resonaron con una fuerza espiritual que traspasó fronteras y tiempos. En las horas previas a su muerte, Juan Pablo II continuó siendo un faro de esperanza y fe. Aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu permanecía fuerte. Sus últimas palabras, «Déjenme ir a la casa del Padre», reflejaron su completa aceptación del plan divino y su creencia en la vida eterna. Estas palabras, dichas con su voz ya debilitada por la enfermedad, no solo fueron un consuelo para quienes lo rodeaban, sino que también transmitieron un poderoso mensaje a la humanidad. La muerte no es el final, sino el inicio de un encuentro con Dios. El Papa había pasado gran parte de su vida enseñando sobre la misericordia divina, el perdón y la importancia de la fe en los momentos más difíciles. En su último mensaje escrito, preparado para ser leído el día de la Divina Misericordia, reafirmó estos principios, insistiendo en que el amor y la misericordia de Dios son la clave para superar el mal, el egoísmo y el miedo que afectan al mundo. Su mensaje final fue una invitación a la humanidad a abrirse a la esperanza y a confiar en la misericordia divina como la fuente de paz y reconciliación. A lo largo de su pontificado, Juan Pablo II se dedicó a luchar por los derechos humanos, la paz y la dignidad de todas las personas, sin importar su origen. Fue un defensor incansable de los más vulnerables y a menudo levantaba su voz en contra de las injusticias que ocurrían en todo el mundo. Su papel en la caída del comunismo en Europa del Este, particularmente en su Polonia natal, es recordado como uno de los momentos más destacados de su influencia política y moral. Al mismo tiempo, nunca dejó de enfatizar la importancia de la espiritualidad y la vida en santidad como las vías para acercarse a Dios. El legado de Juan Pablo II no solo reside en sus logros visibles, sino también en su profunda espiritualidad y en su capacidad para conectar con millones de personas a nivel emocional y espiritual. Sus visitas a más de 100 países, su cercanía con los fieles y su carisma personal lo convirtieron en uno de los papas más queridos de la historia. Aunque era el líder supremo de la Iglesia católica, siempre se mostró como un hombre humilde y compasivo, dispuesto a perdonar y a tender la mano a aquellos que lo necesitaban, incluso a quienes atentaron contra su vida. Un aspecto notable de su pontificado fue su énfasis en la unidad de los cristianos y el diálogo interreligioso.
Juan Pablo II fue pionero en el acercamiento con otras religiones, buscando puentes de entendimiento con judíos, musulmanes y personas de otras creencias. Su histórica visita a la Gran Sinagoga de Roma y su peregrinación a Tierra Santa fueron gestos poderosos que reflejaron su deseo de sanar las divisiones históricas y promover la paz entre las religiones. Este compromiso con el diálogo y la reconciliación sigue siendo uno de los pilares de su legado. En sus cartas finales, Juan Pablo II habló de la necesidad de que la humanidad se prepare para los acontecimientos escatológicos, es decir, los eventos relacionados con el fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. Para él, el camino hacia la salvación ya había comenzado con la primera venida de Cristo, pero la esperanza del cristiano debe estar centrada en la consumación de ese plan divino al final de los tiempos. Su mensaje escatológico no fue una advertencia de miedo, sino una llamada a la esperanza y a la preparación espiritual. El Papa destacó que el mundo ya estaba entrando en una nueva relación con Dios a través de la obra redentora de Cristo, y que la humanidad debía responder a esa oferta de salvación viviendo en santidad y obediencia a las enseñanzas de Jesús. En este sentido, insistió en que la verdadera preparación para el fin de los tiempos no era una cuestión de predicciones o de miedos apocalípticos, sino de una vida entregada al servicio de Dios y al amor al prójimo. Para Juan Pablo II, la santidad era un llamado universal, una invitación que Dios extiende a todas las personas, sin importar su estado de vida. Este énfasis en la santidad personal, en la conformidad con la voluntad de Dios y en el seguimiento de las enseñanzas de Cristo, fue central en su pontificado y se convirtió en una de las principales líneas de su pensamiento teológico y pastoral. Tras su muerte, el Papa dejó un vasto legado que continúa influyendo en la Iglesia Católica y en el mundo en general. Fue beatificado en 2011 por su sucesor, el Papa Benedicto XVI, y canonizado en 2014 por el Papa Francisco, lo que formalizó su lugar como santo en la Iglesia Católica. Su fiesta se celebra el 22 de octubre, fecha que marca el inicio de su pontificado. Su vida, marcada por el sufrimiento físico en sus últimos años, es vista como un testimonio de su fe y su devoción a Dios hasta el final. El impacto de Juan Pablo II va más allá de su tiempo en la tierra. Su compromiso con la justicia, la paz y la misericordia sigue siendo un ejemplo para líderes religiosos y laicos por igual. Su legado de amor, perdón y esperanza continúa inspirando a millones de personas a buscar una vida de fe y servicio a los demás.